En este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una alabanza y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis. Si un ejército se acerca, yo no temeré, yo no temeré. Con mi Dios delante, sé que venceré, yo sé que venceré. Con mi adoración, la victoria alcanzaré. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está. Dios conmigo está. Cristo es mi esperanza, en Él yo confiaré y esperaré. Creo en su palabra, que sano yo seré y me levantaré. Con mi adoración la victoria alcanzaré. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está. Dios conmigo está. Está a mi lado y Él me ama. Dios conmigo está. Está a mi lado y Él me ama. Dios conmigo está. Está a mi lado y Él me ama. Dios conmigo está. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está. Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Que Dios le bendiga a todos en este día. Damos gracias a Dios por poder compartir una vez más la palabra del Señor. Yo quiero leer un versículo que está en Isaías, capítulo 40, versículo 26. La Nueva Versión Internacional dice: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no faltará ninguna de ellas. Creo que a veces hay circunstancias que no podemos controlar en la vida, que aparecen. Dios, de alguna manera, creo que en esta palabra nos llama a reflexionar acerca de a quién debemos estar mirando y observando. También recordamos en estos días el Día de la Mujer y yo quería tomar como base también la vida de Agar, que aparece allí en Génesis capítulo 21, versículos 17 y 18, compartir algunas cosas referente también a lo que ella le sucedió. A veces tenemos circunstancias adversas que no esperamos, que nos sorprenden y vienen. No sabemos evidentemente cómo resolverla, pero lo importante justamente está en ver
en cómo salimos adelante. Y es interesante ver cómo esta mujer, Agar, y como otras mujeres que tenemos en la Biblia y otros ejemplos que tenemos en la vida cotidiana, diaria, también en nuestra historia, aquí en la Argentina, de personas y de mujeres, cómo han salido adelante frente a diferentes adversidades que se le han presentado. Y en estos días tuve la posibilidad de leer una historia de una mujer, una médica argentina, que se la conocía como el ángel de la selva. No sé si ustedes la conocen. Es una de las 100 mujeres distinguidas con reconocimientos realmente interesantes en nuestro país. Ella fue doctora, fue médica, se llamó Marta Schwartz y hizo y llevó adelante una obra realmente extraordinaria que es prácticamente desconocida para muchos. Fue la primer ministra de Salud de la provincia de Misiones. Es un personaje que ha sido entrañablemente querido, especialmente en Iguazú, en Misiones, y nació el 8 de marzo, pero de 1915, hace unos cuantos años atrás, más de 100 años, nació en Buenos Aires. Cuando tenía 6 años, su padre falleció, pero su padrino se ocupó de su educación y la acompañó en todo el proceso del crecimiento, tal es así que se fue a vivir con él. Gracias a él estudió en Buenos Aires en un colegio alemán. Después emigró a la provincia de Santa Fe, donde estuvo viviendo un tiempo, ya que justamente su padrino trabajaba en el ferrocarril y se mudaba constantemente. Después, en otra etapa de su vida, vivió en Jujuy, en la capital de Jujuy, donde cursó parte de sus estudios secundarios y por último terminó sus estudios secundarios en la provincia de Córdoba, en la capital, donde allí mismo, después, ya una vez sabiendo lo que quería para su vida, hizo la carrera de medicina. Llegó a traer unos 2.500 niños al mundo, se ayudó. También ungió un montón de personas para el perdón divino, ya que la Iglesia Católica le concedió a ella esta posibilidad de hacerlo porque vivía prácticamente en las 3 fronteras, entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde no llegaba prácticamente nadie. Fue jueza, partera, fue comadrona, tuvo 500 ahijados. Anduvo en moto, en canoa y montó a caballo para poder llegar a atender a todos sus pacientes. Estuvo prácticamente en el Parque Nacional Iguazú mucho antes de que la Garganta del Diablo tuviera hecha su baranda. Curó brasileños, guaraníes, paraguayos. Llevó una tarea muy, muy importante, la cual prácticamente aparece casi desconocida. Pero cuando ella tenía la edad de 20 años, ya sabía lo que quería hacer, quiso ser doctora y cursó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibe primeramente de farmacéutica y luego de médica. Después se va a especializar en puericultura, trabaja en el hospital y en la maternidad cordobesa, trabaja en un hospital de niños, allí en ese lugar, lleva adelante el servicio de ginecología, asistencia pública, es directora del dispensario provincial antes de viajar definitivamente a Puerto Naranjito en Misiones, donde prácticamente en el primer mes que se encuentra trabajando allí, ya comienza a hacerse cargo de un hospital regional en Puerto Iguazú. En el primer mes de trabajo se convierte directora de ese hospital y más tarde comienza a desarrollar diferentes tareas en el Ministerio de Salud Pública en la provincia hasta que llega a ser ministra de Salud en la provincia allí de Misiones. Realmente algo extraordinario lo que pudo llevar adelante y se la conoce como el ángel de la selva. Imagínese usted por qué, un lugar
donde no llegaba nadie, mucho menos los médicos y la asistencia y la ayuda, ella se valió de un gran esfuerzo, de una valiosísima tarea para poder llegar a las necesidades de las personas. Y tenía siempre una consigna por delante. Lo primordial en su vida era ayudar al necesitado. Por eso, siendo aún ministra en el Ministerio de Salud en la provincia allí de Misiones, renunció al cargo porque ella dijo, un médico si quiere hacer realmente una tarea de ayuda al prójimo no la puede hacer detrás de un escritorio. Así que se volcó enteramente a la tarea social y a la asistencia médica a las personas que eran carenciadas en su época. Por eso hay una extraordinaria labor en ese lugar. Es parte de nuestra historia aquí en la Argentina. Es una mujer que fue desafiada, estamos hablando de más de 100 años atrás. Así que usted imagínese lo difícil que fue para ella poder desenvolverse en una sociedad que era mucho más cerrada a la cual tenemos hoy presente, más machistas, más selectiva en muchas cosas, pero sin embargo, y a pesar de los tropiezos que tuvo desde su infancia, se aferró a su creencia en Dios, a su fe, y constantemente se desafió a sí misma para llegar a hacer y llevar adelante esta labor. Así que es realmente extraordinario. Si a alguno de ustedes le interesa la historia, la puede buscar su biografía y va a encontrar todas las cosas que ella ha logrado con gran esfuerzo. Por eso es muy meritorio a veces que las circunstancias adversas de la vida nos desafíen a más allá. Ella quedó huérfana a la edad de 6 años. Usted imagínese que decidió a pesar de todo y tuvo las posibilidades, porque tiempo y ocasión, dice la Biblia, nos acontecen a todos en la vida. Siempre vamos a tener una oportunidad y Dios nos va a dar la posibilidad si realmente tenemos un deseo de vocación y de servir al prójimo y de salir adelante, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontramos, Dios nos va a dar la oportunidad. Por eso dice Isaías 40:26, alcen los ojos y miren a los cielos. O sea, si miramos a nuestro alrededor, si miramos los problemas, miramos la situación actual que tal vez hoy nos encontramos, jamás nos vamos a dar cuenta de todas las posibilidades que Dios puede poner por delante para tu vida. Por eso quiero alentarte con esta palabra. Todos tenemos problemas. No es necesario ser un pecador terrible en la vida para meterse siempre en algún problema o en alguna dificultad. Las personas normales tienen días buenos y días malos. Hay días en los que aún sabemos cómo resolver las cosas y hay días en que no sabemos cómo resolverlo. Así que todos pasamos por circunstancias semejantes a esta, como pasó esta doctora. Cuando el problema está que a veces nos acostumbramos que cuando todo tiene un orden y cada pieza encaja en su lugar, parece que todo está bien. Pero cuando las cosas no salen según lo que hemos planeado, y sentimos como si tuviéramos frente nuestro un rompecabezas con 1.000.000 de piezas todas dispersas, sin un modelo o un folleto que nos indique cómo ir colocando cada una de esas partes, no sabemos cómo hacerlas encajar una con otra. También nos acostumbramos a saber y queremos saber todo lo que está por venir en nuestra vida, pero cuando no vemos eso que nos acontece y nos sorprende, no sabemos cómo afrontar la realidad muchas veces devastadora que podemos enfrentar. Y nos encontramos recogiendo los pedazos o las piezas que pensamos que podía llegar a ser nuestra vida sin poder encajarlas unas con otras y comenzamos a cuestionar a Dios y a ser responsable a Dios por todas estas cosas. Pero Dios nos dice que debemos alzar los ojos y mirar a los cielos. Es una palabra en la cual debemos realmente meditar permanentemente. Por eso también tenemos
otro ejemplo de otra mujer que fue Agar. Agar, allí en Génesis capítulo 21, versículo 17 al 18, también era una mujer que parecía tener todas las cosas en su lugar, en su vida, su futuro ya trazado. No tenía necesidades ni económicas ni de otro tipo. Todo estaba en orden hasta que nace su hijo Ismael, pero de repente se encuentra con una circunstancia que tiene que afrontar, en la cual es despedida de su casa, es despedida por su esposo, tiene que enfrentar una realidad tal vez para la cual jamás se había preparado. Solamente le dan un odre con agua y un trozo de pan para su viaje y para su camino, y así la despiden. Y ella comienza a caminar por el desierto, inciertamente, como muchos de nosotros, sin saber a dónde. Y dice el versículo 17 y 18 del capítulo 21 de Génesis: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Cuando ya todo parecía estar terminado en su vida, dice que ya el agua se le había terminado, el pan que le había sido dado para su alimentación ya lo había comido, estaba caminando en el desierto, no había agua, no ingería alimentos. Puso al muchacho debajo de un árbol en una sombra y llega, se apartó a una distancia para ver morir al muchacho. Y allí, en medio de esa desesperación, de esa angustia, de una circunstancia completamente inesperada para ella, comenzó a dejarse morir. Pero el muchacho, el niño, lloraba, lloraba, y Dios, dice, escuchó la voz del niño y le habló a Agar diciéndole: hay una oportunidad, hay una puerta abierta, hay una posibilidad de que esto sea revertido. No te desesperes, Agar, no temas, porque Dios ha oído ya sea el llanto, la súplica o la oración, como usted quiera de alguna manera llamarlo, pero Dios escuchó y estuvo atento viendo lo que estaba sucediendo y le dice: levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano. Dios siempre tiene el tiempo justo y llega en el tiempo justo a nuestra vida. Hay tiempos de prueba, hay tiempos de dificultades con enfermedades, no solo físicas, sino también espirituales y emocionales. Hay ataques del enemigo, es claro. Hay temores, pánico, desesperación, pero es allí, en esos momentos, que nos sentimos menos que cualquier otra persona sobre la tierra. Y sobre todas las cosas, hasta podemos llegar a sentir que ya Dios nos abandonó y que no nos escucha, que se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones, más que oraciones, se convierten en una queja contra Dios. Pero es justamente en esa queja, cuando llevamos esa queja a los pies de Jesús, esa misma circunstancia nos ministra y nos hace sensibles para que podamos entender que Dios está al control de todas las cosas, porque aún no lo vemos o no podamos ver lo que Dios está haciendo vislumbrar, o no sintamos la presencia de Dios, y aunque no lo podamos tocar ni ver, Él está al control de las cosas. Esto Dios le estaba mostrando a Agar. Por eso Isaías nos dice que debemos alzar nuestra mirada al cielo. Si miramos a nuestro alrededor, o sea, Agar miraba las posibilidades de vida que le quedaban y solamente miraba las circunstancias a su alrededor, realmente no había esperanza para ellas, pero Dios tiene esperanzas y respuestas para cada uno de nosotros. También a veces nos acostumbramos a que queremos respuestas rápidas y favorables. Vivimos en una sociedad que es así. Todo inmediato, todo rápido y todo a nuestro favor. Nos disgusta cuando nos dan una respuesta que no es favorable a lo que estamos pidiendo. Pero entonces Dios allí nos recuerda lo que Él realmente es. Y allí en Isaías,
en el capítulo 40, versículo 28, Dios nos recuerda que Él es un Dios omnipotente, eterno, creador de todas las cosas, no se cansa ni se fatiga y que sus fuerzas no desfallecen. Él es el creador de todo y Él puede gobernar todo. Él es quien da fuerza a los débiles y Él es el único que puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea que Él puede hacer y darnos un resultado diferente al que nos puede dar cualquiera. Por eso dice Isaías, ¿quién ha creado todo esto? Él es el que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada uno por su nombre. Si no, usted haga la prueba y salga en la noche a mirar las estrellas y usted se va a dar cuenta. Dios no solamente es el que creó todas esas cosas, es el que mantiene el orden. Y es el que las mantiene a cada una de esas estrellas en su lugar. Entonces esta palabra nos lleva a considerar a aquel que está por encima de todas las cosas. Y si hay cosas en tu vida que se han salido del control, de tu control, y están en un posible descontrol, anímate porque Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos en Él y que esperemos en Él, porque esperar en Dios es un paso firme para una fe consistente. Esperar en Dios es parte del proceso que Dios tiene para que nosotros podamos crecer y no confiar en nuestras propias fuerzas, sino esperar en Él. Seguro que cuando miro mi propia vida y solo veo lo que creo que me falta o lo que no he alcanzado todavía o lo que no he obtenido, es allí cuando debemos recordar que nuestra perspectiva de la vida es limitada y es muy diferente a la que Dios tiene. Tal vez tus circunstancias no resultaron como usted pensaba, como Agar, pero solo podemos confiar en que un día Dios, el que ordena las estrellas una por una, sin faltar una de ellas, me va a ayudar y a encajar cada una de las piezas dentro del propósito que Él tiene, aunque sean difíciles. Eso le sucedió a Agar. Todo estaba fuera de su propio control, pero Dios comenzó a ordenarlas. Y le dice, levántate, toma al muchacho en tus manos, levántalo porque de él voy a hacer una nación grande. Cuando todo parece estar fuera de nuestro alcance, Dios comienza a ordenar las cosas. ¿Cuándo? Solo cuando confío en Dios. A veces confiamos solamente en lo que podemos controlar. Y así nos volvemos personas que estamos acostumbradas a controlar las situaciones, pero cuando las situaciones se van fuera de nuestro control, es porque Dios las permite para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Porque si confiamos en nosotros mismos, nunca podremos confiar completamente en Dios. Debemos recordar que Él es el creador y no nosotros. Que Él está a cargo de todos los detalles y nos pone allí recién en ese momento, en el lugar natural que nos corresponde de una rendición completa, porque en lugar de seguir luchando por controlar algo que nunca debíamos controlar, entonces debemos caer en la rendición absoluta y decir, Dios es el que controla las cosas. Allí estaba Agar, en medio del desierto. Ella había controlado muchas cosas en su vida, pero ahora tenía que aprender la lección de dejar de confiar en sí misma para comenzar a confiar en el control que Dios tiene de las cosas. Entonces, nos quedan dos opciones, como las tenía Agar: quejarnos de Dios o confiar en Dios y esperar en Él.
La vida muchas veces es difícil. Problemas, enfermedades, crisis económicas, sociales, un montón de cosas. Y muchas veces esas cosas nos cansan y nos dejan sin fuerza. Ahora, ¿qué pasa con nuestra fe en esas circunstancias? ¿Qué es lo que sucede? Debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Por eso el versículo 25 y 26 de Isaías 40 dice: ¿con quién entonces me compararán ustedes? Qué problema que tenemos los seres humanos. Siempre buscamos un punto de referencia y de comparación. Y aún queremos comparar a veces a Dios mismo con algo, porque estamos acostumbrados a que en este mundo natural de la vida todo va asociado a algo. Ah, si aquel hizo esto, si aquel le pasó esto, a mí me va a pasar esto. Si aquel... Y Dios no obra así, Dios tiene planes propios, porque Él está al control de las cosas. Si Dios es soberano, entonces debemos comprender lo que Isaías aquí nos está diciendo. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande y tan poderosa es su fuerza que no falta ninguna de ellas. Dios lo deja bien en claro y nos está diciendo: nadie es como Él. Dios nos muestra que solamente tenemos que confiar en Él y mirar la grandeza de la creación. Ya es suficiente para comprender y entender que Él está al control de todas las cosas. ¿Usted cree que Dios es el que creó el universo y duda de que Él no pueda ayudarte en tu problema? ¿Crees que en realidad hay algo imposible que sea para Dios? Dios dice que no solamente es el creador, sino que también es el que controla todo lo que sucede. Él ordena las estrellas. Dios sigue estando al control de todas las cosas. Entonces, porque Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo, nada puede suceder sin que Dios lo permita. Incluso las cosas que no nos gustan o que nosotros llamamos malas y que muchas veces pasan en nuestra vida, también es porque Dios las ha permitido. Si algo Dios lo permitió en nuestra vida, por algo debe ser. Algo debo aprender. Una lección hay detrás de la vida de Agar. Por algo pasó lo que pasó en ella. Sí, Dios tenía un propósito grande, dice: tu hijo será una nación grande. Qué tremendo. No se había dado cuenta los planes que Dios tenía todavía para con ella. Así le pasó a Job. Lo mismo. Job le fue permitido por Dios ser provocado, perseguido por Satanás, tocar sus propiedades, su riqueza, tocar sus siervos y aún su familia. Todo fue una prueba sobre la vida de él. Sí, permitida. Por eso es importante comprender que Dios es soberano y que cualquier cosa que esté pasando, no importa, aunque no la entendamos, debemos confiar de que Dios tiene un propósito. Romanos 11:36 nos dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. No quejarse, no echarle la culpa a Dios, sino glorificar a Dios por cada una de las cosas. Otro punto importante que debemos entender en la vida de Agar es confiar en el amor de Dios. ¿Por qué? Dios dice que llama a cada estrella por su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí nos enteramos que cada estrella tiene un nombre. Y ese nombre la conoce Dios, evidentemente. Es decir, Dios conoce a cada una y las llama por su nombre. Si Dios conoce a cada estrella por su nombre, entonces ¿será que Dios no nos conoce a cada uno de nosotros en forma particular e individual? Dice Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31.
no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Está hablando de nosotros. Está hablando del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Porque todos los seres humanos somos el objeto del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo y en ese mundo estamos todos los seres humanos. Él pensó en nosotros y nos amó muchos antes de que nosotros lo conociéramos a Dios. Ya Él nos había amado. Dios nos creó para poder amarnos. ¡Qué privilegio! Entonces no debemos dudar jamás del amor que Dios tiene por nuestra vida y del valor que nosotros tenemos para Él. No importa la circunstancia en la cual hoy te encuentres. No podemos hacer cosas para que Dios nos ame más o menos. No tiene nada que ver con nuestras obras. No podemos hacer nada. Porque Dios nos ama igual. Nos ama porque eso es la gracia de Dios. Y el amor de Dios se manifestó de esta manera para que en la vida y en la obra de Jesús nosotros podamos disfrutar de ese amor. Dice 1 de Juan 4:10, en esto consistió el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido por cada uno de nosotros y así podamos tener el perdón de nuestros pecados. Así que quiero animarte con esta palabra. No importa la situación que esté atravesando o que usted esté sufriendo, aunque no comprendamos el porqué de nuestra situación, como Agar no pudo entenderlo, dejemos que Dios sea Dios y que ocupe su lugar y que haga su voluntad en nuestra vida. Dejemos de pensar que nosotros podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer en determinadas situaciones. No podemos decirle a Dios. Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Dice Isaías 55:8 al 11, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Hay una gran diferencia. Tenemos que entender que en los momentos en los que estamos atravesando circunstancias difíciles en nuestra vida, en lugar de quejarnos, de echarle la culpa a Dios, lo que debemos hacer es confiar en la soberanía y en el amor de Dios. Esta es nuestra manera en la cual Dios puede renovar tu fuerza y poder revelarte y capacitarte para continuar adelante. Que Dios te bendiga. Amén.